Cordial saludo, mi nombre es Alberto González Puentes, tengo 21 años y me encuentro en el programa de Ingeniería en Sistemas. Actualmente estoy cursando el 7º semestre de la carrera y el día de hoy voy a hablarles sobre la historia de las bases de datos. Bien, partamos de que el concepto de bases de datos está arraigado al ser humano desde hace mucho tiempo, ya que estamos acostumbrados a tener un orden en nuestra información. ¿Qué podemos ver reflejado en esto? Digamos, el orden que se tenía para las listas de los ciudadanos de una ciudad, puede ser Roma. Esto servía para poder hacer una declaración de impuestos y llevar un método contable para que no faltase nadie por cobrar. Bien, es una forma de llevar los datos muy primitiva, pero fue funcional por muchos años. Para la década de los 40 y 30 se diseña la máquina perforadora, que esto sacaba unas tarjetas que permitían almacenar, entre comillas, sino que llevaba una lista contable de información, pero requería mucho trabajo humano. Para 1950 aparecen las cintas magnéticas. Con esto se da pie a la automatización de la información y la creación de respaldos, es decir, que ya no solo guardo información, sino que ahora puedo generar una copia de seguridad en el caso de que el original se pierda. ¿Qué problema traía en este sistema? Que la información debía ser integrada de forma secuencial o si no se generaba un caos dentro de la cinta. En 1960 las computadoras bajan de precio. El concepto de computadoras ya está vigente dentro de las grandes compañías, pero era algo muy costoso. Al bajar de precio, los privados pueden adquirir estos dispositivos y se genera un estándar en los discos duros. Ahora ellos van a ser los empleados para almacenar información. Y debido a que tenían mucha capacidad para la época, se podían almacenar más datos y la búsqueda de la información era más simple que en la cinta magnética y ya no se elimina el problema de la secuencialidad. En 1960 nacen las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Con esto fue posible guardar estructuras de datos en lista y estructuras arboladas. Se da pie a la primera generación de bases de datos. ¿Cuál fue el mayor impacto de este tipo de bases de datos? Cuando IBM negocia con una aerolínea, se genera la primera base de datos que lleva de forma contable los pasajeros y el listado de vuelos, junto con su línea financiera, por así decirlo. En 1970 aparece Edgar Frank Code y genera el modelo relacional de las bases de datos, junto con las reglas que debe tener cierto más en cuenta en este sistema de bases de datos relacionales. Esto da pie a la segunda generación de las bases de datos. Para 1980 se desarrolla el lenguaje de consulta estructural SQL. Este permite las consultas de la información con la idea de que yo recupere datos que se hayan perdido de mi database. La database se encuentra en un servidor, es decir que ahora puedo interactuar directamente con mi área de base de datos, o en su defecto puedo hacer modificaciones, cosa que antes no hacía. Ahora, solo no guardo información, sino que también puedo modificarla, estando dentro de su nube. En 1990 al 2000 llegan las bases de datos orientadas a objetos. El mayor precursor de esto fue Microsoft. Y también debido al desarrollo de Excel y Access, que son programas diseñados para la construcción de este tipo de bases de datos, se vuelve un estándar para el siglo XXI. No es que sea el más fuerte, sino que gracias a que su utilidad de procesar datos complejos y grandes logra adquirir un terreno que SQL no puede. Y esto da pie a la tercera generación de las bases de datos. En el siglo XXI aún se trabaja con SQL. Es muy rentable para manejar varias bases de datos. Estas las emplean Facebook, por ejemplo, o Twitter. Más la globalización de la información y el crecimiento constante de las áreas virtuales y digitales provocan que SQL no sea capaz de sobrellevar tanta información y organizarla. Es decir, que ahora se requiere otro estándar. Así llega NoSQL, que es otra base de datos o el hermano mayor de SQL, más debido a que son parecidos, pueden trabajar en armonía, como lo hace en Twitter, que almacenan información en este tipo de bases de datos. Pero radica un problema, que aún sigue creciendo las áreas virtuales y la información de usuarios cada vez es más amplia, ya que ahora trabajamos métodos bancarios, las aerolíneas trabajan con bases de datos, las listas de algunos supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez hay más herramientas digitales que generan bases de datos.
Eso quiere decir que a un futuro no muy lejano se va a crear otro estándar de bases de datos. No estamos muy lejos de estos con los nuevos mercados digitales que hay, como lo serían los NTFs, las ventas de elementos por vía línea, las compras de alimentos, etcétera, 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 generan bases de datos. Actualmente todo lo que conocemos es por bases de datos digitales, ya sea nuestro usuario de Facebook, nuestro usuario de Instagram, una cuenta en un videojuego, adquirir una página web, todo tiene un punto donde tiene que abordarse la información. Esa sería nuestra actualidad con las bases de datos. Van de la mano con la globalización de la informática. Un ejemplo muy claro de las bases de datos que tenemos hoy en día, digamos, puede ser la construcción de una línea financiera para una empresa. Si la empresa está enfocada a mercados digitales como pueden ser los NTFs, que es darle un valor a un elemento digital que está almacenado en una base de datos, estas bases de datos son bases de datos por objetos, ya que son elementos digitales, no existen realmente. Al ser métodos complejos, requieren una capacidad de cómputo mayor. Es decir, que pues se requiere más tecnología y más computadores más potentes para poder sobrellevar estas bases de datos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.